tanto a los asistentes como a los ponentes. El objetivo de esta sesión es a profesorado de la universidad y a personal investigador facilitarle un acceso y un conocimiento de la colección del Museo Universidad de Navarra, que tiene un funcionamiento y una proyección, pero que muchas veces los propios de la casa no conocemos. La idea es que de esta sesión y de encuentros posteriores o trabajo posterior puedan surgir posibles colaboraciones, puedan surgir proyectos de investigación, pueda surgir una participación activa de profesores e investigadores en la actividad del museo a un nivel de docencia e investigación. La ocasión, bueno, como todos sabéis, yo soy la última que he llegado aquí y la ocasión de plantear esta sesión surgió cuando yo a mis alumnos de una asignatura le pedí que en concreto a Rafa Levencer que diera una sesión explicando la colección, que me parecía que era una cosa, bueno, pues a mis alumnos, que ellos sí que habían llegado a los últimos, una cosa ya muy sabida y muy explicada. Y cuando asistí a esa sesión y pensé que estaba asistiendo a algo perfectamente conocido por todo el mundo, Rafael me dijo que había preparado esa sesión especialmente para mis alumnos, es decir, que era inédita. Me llamó muchísimo la atención porque pensé que esto pues ya estaba muy hecho y muy repetido y muy conocido, que sencillamente yo no lo conocía porque era la última en llegar. Lamenté no haber grabado esa sesión porque me pareció que tenía mucho valor y me pareció que había que darla a conocer en ese mismo formato o en formatos similares, ampliando con visitas a la materialidad de la colección para personal de la universidad que estuviera interesado. Lo he ido comentando con distintas personas, se planteó la oportunidad y bueno, pues estamos organizando esta primera sesión, que el objetivo que tiene es el que acabo de explicar, sencillamente que se conozca más en profundidad y dar la ocasión de que sean los propios curadores que han sido durante 20 años responsables de esa colección, que son no solamente quienes han tenido a su responsabilidad el cuidado de la colección, sino quienes la han formado a través de compras, a través de gestionar legados, a través de quienes han movido a través de distintas exposiciones, préstamos, etcétera, la colección, pues que sean ellos mismos quienes muestren su hijo, que es la colección del Museo Universidad de Navarra y que es la colección que justifica que estemos en este edificio, que tengamos este museo, que tengamos este proyecto, que tengamos el año que viene un máster, que tengamos todo al final sale de una colección y creo que es muy bueno poder conocerla de cerca de una de sus responsables. Entonces, lo hemos planteado, es todo muy reducido, claro, la colección, una colección, me decía Rafa, que se ha formado durante, no sabíamos, eran 20 o 30 años, 20 años, pero que, claro, comunicarla en 2 horas es muy limitado. Entonces, es solamente una introducción, va a ser una doble sesión, primero teórica, mostrando imágenes y luego ya bajando de la mano de Valentín Balonra, bajando a conocer la materialidad de las obras, de la que también ha hecho una selección. Entonces, bueno, este es el contexto y el objetivo de esta doble sesión. Valentín y Rafael, aparte de ser los responsables de esta colección, ellos trabajan como comisarios, como consultores, más allá, han trabajado más allá de esta colección en muchas horas. Y luego, además, los dos son fotógrafos y son artistas, entonces es un acercamiento desde la praxis y desde su experiencia en fotografía. Entonces, bueno, pues os agradezco muchísimo que os prestéis a dar esta sesión y me parece que va a ser muy interesante el intercambio y el conocimiento mutuo. Muchísimas gracias.
Gracias, Nieves, y buenas tardes, y gracias por estar aquí. Como decía Nieves, no va a ser sencillo, y no va a ser sencillo simplemente por estadística. Es decir, hace un par de meses me pidió Nieves que diera una charla sobre la colección a sus alumnos durante 2 horas y no me dio tiempo a contar toda la colección, y que son solamente pequeños detalles. O sea que hoy 1 hora yo y después Valentín abajo con los artefactos, pues va a ser un poco justo, pero intentaré ceñirme un poco a los tiempos marcados y sobre todo porque lo queremos contar para que sea también una forma didáctica que se entienda lo que es la historia de la fotografía, lo que ha sido la historia de la fotografía en España y contada desde una colección maravillosa que tenemos en los sótanos de este museo y que luego podremos ver y tocar los artefactos uno a uno. Como cualquier artista, como cualquier obra, como cualquier colección, esto no surge de la nada, es decir, que todo tiene un pasado y tiene un porqué. Y el pasado realmente de esta colección procede en primera instancia de José Ortiz Echagüe. Luego hablaré un poquito de la obra de este señor, autor pictorialista, todo el mundo lo conoce, hay una sala que hemos inaugurado hace relativamente poco, pero digamos que él es el primer germen de que hoy estemos aquí sentados. Posiblemente si José Ortiz Echagüe no estuviera aquí y en el año 80 no hubiera hecho una donación de toda su obra a la universidad, pues posiblemente el museo no existiría. Pero bueno, esto es una de las primeras patas. Esta es su primera obra, 1903. Cuando él era ya bastante mayor, a partir de los años 70, ya con cerca de 80 años, o ya con 80 años, empezó a cuestionarse qué iba a hacer con su obra. Empezó a visitar toda una serie de museos, sobre todo en Madrid, pero las contestaciones que le hacían y el momento en el que estaba la fotografía en aquel momento en España le hacían dudar de cuál era el sitio óptimo para dejar todo su trabajo. Al final, su hijo César, que era profesor de arquitectura aquí, en la Universidad de Navarra, le dijo, ¿por qué no vas a Pamplona y ves las instalaciones? Ahí estarían encantados de acoger tu obra. Y así fue. Vino para acá, se quedó encantado con el espíritu y con bueno, pues cómo estaba el campus, las condiciones que tenía en los espacios y decidió donar toda su obra a la Universidad de Navarra, acto que quedó refrendado por sus herederos en el año 80. En el año 90 se constituye lo que es el legado Ortiz Echagüe. En los sótanos del edificio central de aquí de la universidad, en la planta de abajo, se crea un pequeño espacio en el cual tanto lo que era su laboratorio, sus libros, sus fotografías, se acondicionan para que aquello dé cabida a toda la ingente obra de Ortiz Echagüe, que en aquel momento consistía en algo más de 1000 ejemplares, 1000 originales al carbón y unos 25.000 negativos. Tenía algunos problemas la colección o el espacio, lo habían diseñado con madera, había problemas de conservación y de una forma casual, en el año, creo que fue en el 91, la Universidad de Navarra nos llama a Valentín Bayonrat y a mí para que estudiemos de qué forma está conservada la colección, que emitamos un juicio, que veamos qué se puede hacer con todos los originales y los negativos, etcétera. Valentín y yo pues venimos en ese año, yo no sé si es 91 o 92, y preparamos un plan que es aceptado por la universidad y comenzamos a trabajar, a crear una base de datos, a restaurar las obras que están en malas condiciones y después de todo aquello en generar un plan para volver a colocar a Ortiz Echagüe en el mercado del arte. Porque aunque parezca curioso ahora mismo, en el año 2017, en aquellos años 90 habían cambiado completamente los conservadores, directores y público en general y público especializado, y Ortiz Echagüe había quedado como en un segundo plano y muchas de las personas que tenían influencia en el mundo del arte conocían muy poco a Ortiz Echagüe. Por lo tanto, empezamos a preparar toda una selección de esta ingente obra que teníamos de Ortiz Echagüe y logramos hacer una gran exposición retrospectiva de Ortiz Echagüe
en el año 98, primero en el Museo Reina Sofía de Madrid y después principalmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona y en el Hotel de Sully en París, lo que era la casa que recogía la misión de Patrimoine francés. Que lo habrán visto abajo, es la portada del catálogo que hicimos en aquella ocasión, un libro bellísimo del año 98. Cuando acabamos con gran éxito, la verdad hay que decirlo, tanto de prensa como de público, en todos los espacios a los que acudió la obra de Ortiz Echagüe, la universidad nos interrogó a Valentín y a mí sobre qué hacer a partir de ese momento. Es decir, seguir haciendo exposiciones de Ortiz Echagüe. Es decir, era un primer acercamiento real que tenía la universidad al mundo de la cultura, al mundo del arte. Entonces nosotros le planteamos que por qué no éramos más ambiciosos y nos embarcábamos en un proyecto que recogiera la historia de la fotografía en España, porque no había ninguna institución en aquel momento, en los años 90, yo creo que hoy tampoco, que recogiera desde el comienzo de la fotografía hasta los autores contemporáneos y que alguien pudiera hacer un paseo, un recorrido por todo aquello. La universidad nos dijo que, bueno, pues que empezáramos a preparar un plan. Valentín y yo empezamos a repasar qué había en aquel momento en las colecciones nacionales. Por un lado teníamos las colecciones reales, lo que es patrimonio nacional, sobre todo una parte muy importante que eran las donaciones, regalos e inclusive cosas compradas por la reina Isabel II, que utilizaba la fotografía, pues como todos ustedes saben, para un poco como marketing, como publicidad de la corona, para enseñar lo bien que se estaban haciendo las cosas en todo el territorio nacional. Pero digamos que, está implícito en mis palabras, que esas colecciones estaban bastante circunscritas a la figura de Isabel II y ya con los siguientes, Alfonso XII y Alfonso XIII, las colecciones van bajando de calidad en cantidad y calidad. El otro espacio que tenía también una importante colección de fotografía era el IBAM de Valencia, pero el IBAM de Valencia en aquel momento tenía una parte muy poderosa que era la obra que había creado Vicente Todolí con Carlos Pérez en aquel momento del MUBIM y que habían generado toda una obra en papel, pero sobre todo circunscrita a las vanguardias artísticas. Una gran colección de revistas, carteles, etc., pero sin embargo flaqueaba en lo que era lo anterior a la aparición de las vanguardias y a toda la etapa posterior. Eso en esos años 90 se vio un poco atenuado por la aparición de un depósito que hizo uno de los grandes fotógrafos y coleccionistas que se llamaba Gabriel Collado. Otra colección importante, la colección que había en la Biblioteca Nacional. Esto recoge un poco los 150 años de la fotografía cuando fue el 150 aniversario y también la Biblioteca Nacional reunía pues una importante colección, pero también bastante circunscrita al siglo XIX y a los primeros años del siglo XX. Después estaba el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero el Museo Nacional de Arte de Cataluña adolecía que no tenía nada de obra del siglo XIX y, sin embargo, tenía unas pocas cosas de los años 30, 40 y, sobre todo, lo que más tenía era imágenes de los años 50 y 60, pero sobre todo de fotógrafos catalanes. Y por último, el Reina Sofía. El Reina Sofía tenía una colección muy dispar y lo único que tenía en aquel momento de una manera importante fue una compra que hizo después de esta exposición de fotógrafos de la Escuela de Madrid, obra de los años 50 y 60, y de lo demás pues tenía pequeñas obras en aquel momento compradas dependiendo de las exposiciones que hubieran pasado por el centro. Con lo cual Valentín y yo nos hicimos un poco la idea de qué es lo que había en aquellos momentos, estamos hablando del año 98, y entonces surgió algo completamente inesperado. Estos eran, he colocado los dos libros también que recogían un poco la historia de España en aquellos momentos. Este es el primero, es la historia de la fotografía en España de Lee Fontanella.
hecha en el año 81, 1981, y Las fuentes de la memoria, 10 años después, 1991, por Publio López Mondéjar. Ambas historias recogían bastante bien lo que es el 19 español, pero sin embargo también adolecían de que las primeras imágenes, es decir, ahora explicaré lo que es los calotipos, la primera fotografía en papel no aparecía, y no aparecía porque no estaba en España, estaba simplemente referenciado, pequeñas pinceladas, pero prácticamente no existía. Solamente unos años después, unas publicaciones como La fotografía en Sevilla o un número de la revista de Fotovisión, llamada Fotovisión, que también recogía estos años, presentó al público español e internacional por primera vez estas imágenes. Y entonces digo que surgió algo como caído del cielo, y fue que un día el profesor Lee Fontanella, el que escribió la historia de la fotografía del año 81, no es este que está en imagen, llamó por teléfono a Valentín Bayonrat diciéndole que estaba en Madrid intentando vender una colección muy importante tanto al Ministerio de Cultura como a otras instituciones importantes, como era el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Museo Thyssen. Estaba de visita enseñando lo que era la colección, etc. Pero, sin embargo, todos diciendo que era de un interés máximo, pues en aquel momento pues no había recursos para adquirir, y que bueno, que ya verían, que les dejara la información, pero que no podían contestar en aquel momento. Entonces, bueno, me llamó Valentín, vimos las imágenes, y entre esas imágenes, aparte de todo lo que conocíamos, esas primeras imágenes, esos calotipos que no habíamos visto nunca, pues estaban en esta colección que este señor, que se llamaba y se llama Robert Herskovits, había ido coleccionando desde hace muchísimos años, comprando todas aquellas colecciones referidas a España en subastas, en dealers y en galerías por todo el mundo, porque no había ninguna institución mundial que estuviera haciéndose cargo de comprar fotografía española. Le dijimos a la Universidad de Navarra que si podía interesar el intentar hacer una compra. Estuvimos en Londres. En esta imagen está Valentín de espaldas viendo una de las fotografías, el de la izquierda, el que era administrador, Fernando de la Puente, que vino en nombre de la universidad. El que está a la derecha es Robert Herskovits, el propietario de la colección, y detrás, explicando la obra, está el profesor Lee Fontanella. Bien, y hicimos la propuesta, Robert Herskovits hizo la propuesta económica, y hay que decir que la Universidad de Navarra fue muy valiente, una cosa que ninguna institución española fue capaz de comprar o asegurar o quedar en algo. La Universidad de Navarra dio el paso y adquirió la colección de Robert Herskovits. Además de esta colección, en ese mismo momento, en una pequeña librería de viejo que hay en Madrid, que se llama El Renacimiento, vendían una colección. Tuve la suerte porque yo ayudé a Publio López Mondéjar a hacer una gran exposición en el Museo Español de Arte Contemporáneo, lo que llamaban el MEAC, que estaba en la ciudad universitaria. Y tuve la suerte porque, aparte de hacer todo el diseño de la exposición con Publio, fui a recoger pues, gran parte de las obras que iban a la exposición para llevarlas, para enmarcarlas, etc. Y entonces sabía cuáles eran las fuentes de donde procedían las imágenes, y sabía que el propietario del Renacimiento, Víctor Méndez Pascual, tenía una gran colección que complementaba perfectamente la colección de Robert Herskovits, y entre las dos pues ya teníamos el engranaje perfecto para tener pues, una parte muy importante de lo que era el 19 español. Así se hizo. También se adquirió la colección de Víctor Méndez Pascual. Meses de la adquisición, ya con toda la obra aquí en Pamplona, hicimos una exposición. Llegamos a un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona, y en la sala de Zapatería, de la calle Zapatería, hicimos una exposición que se llamaba Primeras Miradas, donde presentábamos al público
las adquisiciones y por primera vez en España se pudieron ver estas piezas que salieron posiblemente en el mismo 19 y que, no sé, 150, 160 años después fueron vueltas, se fueron recuperadas y mostradas al público. Al mismo tiempo hicimos este primer congreso de la fotografía aquí en España, invitamos a grandes conocedores de la historia de la fotografía, entre ellos a la persona que más conocía la obra de uno de los padres de la fotografía, de Fox Talbot, Larry Shaft. Invitamos quizás lo que era en aquellos momentos el centro más importante de fotografía, que era el Harry Ransom Institute de Texas, en la figura de Roy Flukinger, al que había hecho la mejor historia de la fotografía aquí en Europa, que era Michel Frisot, al profesor Lee Fontanella y algunos historiadores españoles. Eso dio lugar a toda una serie de mesas redondas, etc. En el año 2001 compramos un archivo de un fotógrafo de los años 50 que se llama Juan Dolcet. Este es un autorretrato suyo. Aproximadamente la colección de Juan Dolcet consta de unos 750 originales, más toda su obra en negativo. Aparte, su parte profesional es interesantísima porque él fotografía y estudia y documenta los archivos, se podría decir los archivos de los pintores de la etapa informalista, sobre todo en Madrid, y por lo tanto hay una documentación extensísima en su propio archivo. En el año 2002, viendo ya la universidad la envergadura que está tomando, pues el cuerpo que está tomando toda la colección que se va creando, decide cambiar el nombre y pasamos de ser Legado Ortiz Echagüe en el mismo espacio que estaba en la sede central, en el edificio central, pasa a llamarse un nombre bastante complicado que es Fondo Fotográfico Fundación Universitaria de Navarra. Pero gracias a que tenía las siglas FFF, pues todo el mundo nos conoció como el Fondo Fotográfico o como el FFF. En el año 2003 iniciamos una dispersión de lo que es la colección, porque nosotros siempre a cada uno de los rectores que han ido pasando por la universidad les íbamos diciendo: rector, porque yo creo que aparte de la importancia que tiene todo esto, debería haber algún espacio donde se pudiera mostrar, porque claro, en el sótano, abajo en el pasillo, la obra no está suficientemente bien expuesta, etc. Y siempre los rectores, bueno, ya veremos, el año que viene habrá que estudiar la propuesta, etc. Y nunca se concretaba nada. Y la colección realmente necesitaba un poco de visibilidad pública. Entonces lo que hicimos es llevar la fotografía, la colección fuera, crear exposiciones en otros centros. Esta fue una de las primeras importantes. Fue de París a Cádiz, Calotipia y Colodión. El nombre creo que es muy bonito porque además ahora explicaré por qué tiene su aquel. El título no es nuestro, es un libro de Alejandro Dumas cuando viene a España en 1840 y hace un recorrido y una descripción de España. Y nos gustaba sobre todo el título de Dumas porque la entrada, sobre todo de fotógrafos en España en el siglo XIX, provenía de dos lugares. Los fotógrafos franceses venían de París, normalmente en diligencia, y entraban por el norte. Y sin embargo, los fotógrafos ingleses, que es la otra gran fuente del comienzo de la fotografía, pues entraban por el sur, por Cádiz o por Gibraltar. Entonces nos encajaba perfectamente el título de Dumas, de París a Cádiz. La exposición fue la primera vez que presentamos una gran muestra sobre la colección de la universidad. Desgraciadamente no tengo ninguna imagen de cómo estaba expuesto en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, salvo esta que me enviaron, que estoy yo dando una charla a la prensa el día de la inauguración, y es la única que tengo, pero realmente valió la pena. A la vez que todo ello, fue muy interesante un convenio que hicimos con el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
lo que logramos es que ambas colecciones estuvieran ligadas. A ellos les interesaba muchísimo porque nuestra colección les venía de perlas para sus salas permanentes, para su colección arriba en Montjuïc, y para nosotros nos servía de trampolín y visibilidad de la colección. En la mesa estamos firmando el acto protocolario delante de la prensa. A la izquierda de la imagen está David Balcells, después está José Luis Pascual, que era el gerente en aquellos momentos de la Universidad de Navarra, Eduard Carbonell en el centro, que era el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y a la derecha Valentín y yo, y estamos pues bueno, simplemente firmando todo aquello. Hay que decir que a partir de ese momento, hasta hace muy poco, hasta que Pepe Serra entró a dirigir el Museo Nacional de Arte de Cataluña y se cambiaron las colecciones, la colección de la Universidad de Navarra ha estado expuesta permanentemente en las salas del Museo Nacional de Arte de Cataluña, con las distintas rotaciones de épocas, etc. Y bueno, todo esto se dinamita cuando, esto es algo ya notorio, cuando María Josefa Huarte hace la donación de su colección a la Universidad de Navarra, se llega al acuerdo con ella de que se va a construir un museo y digamos que es la manera en que se engarzan ambas colecciones, la colección informalista de María Josefa y la colección de fotografía que hemos ido creando desde el año 98, es decir, el momento cuando iniciamos, como decía Nieves, a comprar, a obtener donaciones, a obtener intercambios de obra de muy distintas fuentes. Y toda esta joya pues la hemos pasado de tener de esos sótanos del edificio central a, luego lo veremos, a un espacio muy bien acondicionado, que ya empieza a estar también un poco lleno, pero que la obra está en perfectas condiciones. Para contar un poco, ahora voy a ir controlando el tiempo, un poco los highlights, porque hay que pensar que es una colección que tiene cerca de 20.000 originales y 150.000 negativos, más las 48 piezas de María Josefa Huarte, que de todos son conocidos porque están expuestas de manera permanente. Yo creo que la mejor manera es irlos contando de una forma temporal, y de esta forma voy contando también un poco lo que es la historia de la fotografía y se entiende un poco el por qué estamos haciendo estas cosas. En el año 39 es cuando se presenta la fotografía al mundo. La fotografía ya estaba inventada unos años antes por Niepce, pero sin embargo su contrato, su unión con Daguerre hace que se forme una entidad comercial y que logren que el Estado francés adquiera la patente de Niepce, ya se había muerto, pero que pague una pensión vitalicia al hijo de Niepce y a Daguerre. Arago hace la presentación en la Academia de Ciencias de Francia en agosto, como decía, del año 39, y muy poquito después el gobierno francés, como decía, da una patente abierta, todo el mundo puede utilizar la fotografía, no es algo que haya que pagar, y enseguida se empieza a difundir por todo el mundo. Una de las primeras cosas, digamos, dentro del espíritu comercial y viajero que sucede, son estas excursions daguerriennes. Hay un óptico y editor francés que decide enviar a gente que sabe utilizar el daguerrotipo por todo el mundo para documentar los grandes paisajes, las grandes ciudades, los grandes monumentos, traerlas de nuevo a París, y en aquellos momentos, como explicaré más tarde, era imposible pasar directamente a papel una fotografía, no, a papel quiero decir a papel impreso, es decir, con grandes tiradas, y por lo tanto había que hacerlo con un grabador, es decir, el grabador tenía el daguerrotipo, tenía su buril, tenía su plancha, y iba copiando el daguerrotipo, y esa plancha era la que se metía en imprenta y la que podía después enseñar cosas como esta que veremos después abajo,
que es un grabado basado en un daguerrotipo. El daguerrotipo enseguida se extiende por España. Muy pocos meses después, el primero se hace en Barcelona. Si, como decía, la presentación es en agosto en París, en el año 39, en lo que es ahora la Plaza Palau, se realiza con gran boato la primera fotografía pública, el primer daguerrotipo público, porque en aquel momento la palabra fotografía todavía no existía, o sea, se hacía el primer daguerrotipo. Inclusive con una banda de música se hicieron 2 daguerrotipos, uno se subastó al público y el otro se quedó en manos del Ayuntamiento de Barcelona y, sin embargo, ha desaparecido, es decir, no tenemos ese daguerrotipo. Sin embargo, lo que sí tenemos es en una obra publicada 2 años después, en el año 42, por Pi Margall, tenemos un grabado que está tomado desde el mismo sitio donde se hizo la primera fotografía y muy posiblemente esté basado a partir, porque lo dice abajo, no sé si se puede leer ahí en grande, pero tomado del daguerrotipo o algo por el estilo, que para aquella gente que adquiría grabados en aquellos años era un síntoma o algo que indicaba que era algo veraz, algo tomado realmente de la realidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí en este grabado de Pi Margall seguramente sea o muy parecido la primera imagen, el primer daguerrotipo que se hizo en España. Es decir, que unos días después es el mismo grupo de científicos, porque más que artistas en aquel momento eran científicos, se trasladó a Madrid e hizo unas fotografías del Palacio Real, que por supuesto tampoco existen. Existen muy pocos daguerrotipos que sean escénicos, y quiero decir escénicos que no sean retratos de personas, que sean imágenes de lugares, de paisajes, de edificios emblemáticos, de algo que no sea un retrato. ¿Por qué? Porque el daguerrotipo en aquellos años se utilizó como una herramienta comercial. Era una cosa que aprendieron unos cuantos, montaron unas galerías y el público que en aquellos años no se podía retratar o dibujar porque era muy caro, sí podían, a pesar de que no era barato, sí podían hacerse las clases medias y hacerse un retrato al daguerrotipo. Por lo tanto, lo que queda en ese sustrato arqueológico, digamos, de cosas que han ido apareciendo, sobre todo son retratos al daguerrotipo, y lo que hay muy poco son paisajes o otros elementos. Aquí tenemos la suerte de tener 3 daguerrotipos escénicos, 2 de Menorca y otro que veremos ahora de la Fuente de los Leones. El daguerrotipo, luego lo veremos abajo y Valentín seguro que lo explica perfectamente, pero bueno, es un elemento metálico de plata pulida donde la imagen está, depende de cómo le incida la luz, la podemos ver en negativo o en positivo. Y bueno, estos son algunos de los elementos que veremos aquí abajo. Esta, que es la que decía que es el Patio de los Leones, pues no es el Patio de los Leones, es una reproducción del Patio de los Leones. En el año 1851 se hizo, como todos ustedes saben, la gran exposición universal de Londres, se construyó el Crystal Palace en el Hyde Park, allí se expusieron más de 100.000 elementos y una de las cosas que se le ocurrió al gobierno español es llevar la Alhambra para allá. Y como evidentemente no podían trasladar la Alhambra, lo que hicieron es Rafael Contreras, que era el director en aquel momento de la Alhambra, hizo todo un trabajo en yeso en el que se reprodujo exactamente la Alhambra y se montó en el pabellón español esto que está aquí, que es una imagen no de Granada, sino de Londres, del Crystal Palace, del pabellón español. ¿Y por qué hay 2? Porque es un daguerrotipo estereoscópico. La estereoscopía es ese juego que hay que son 2 imágenes prácticamente iguales que situadas a una cierta distancia del ojo, pues es capaz el ojo humano, o más que el ojo,
la mente humana montar ambas imágenes y ver la imagen en relieve. Esta es una imagen en relieve de un daguerrotipo y es una imagen muy extraña. Aparte de eso, evidentemente, en la colección tenemos otros daguerrotipos, algunos tan impresionantes como este. Este es un tipo español de alrededor de 1845, o esta partida de ajedrez. Hay que pensar que si ya es muy complicado hacer un retrato a una sola persona porque tiene que estar en los primeros daguerrotipos algunos minutos quietos, pero con el avance de la técnica y de la química, pues algunos segundos, pues el que estén gesticulando o en posición todo un grupo de personas en aquel momento era una proeza técnica. Por último, también enseñar este autorretrato de uno de los grandes de la fotografía del XIX, Alphonse Delaunay. Y vayamos al otro procedimiento. Si hemos hablado del daguerrotipo y de la presentación del año 39, al otro lado del mar, en Inglaterra, un señor que se llamaba Henry Fox Talbot había inventado prácticamente a la vez que Niepce, o unos años después, un procedimiento similar, porque todo procede de una cámara oscura y fija sobre algo una imagen, pero en vez de hacerlo sobre metal y ser una imagen única e irrepetible, lo que inventó fue el calotipo, la imagen sobre papel, lo que es el negativo y el positivo en dos tomas. Él empezó fabricando negativos, este es uno de ellos, el de la izquierda no es evidentemente de Fox Talbot, pero luego por contacto inventó o se dio cuenta de que ese negativo que obtenía, al darle luz solar, lograba invertirlo otra vez y conseguir un positivo. Pero no solamente inventó esto, sino que lo más importante del trabajo de Talbot, lo que inventó es algo que lo estamos sufriendo hasta hoy en día. Es decir, que la obra se reproduce infinitas veces. Así como el daguerrotipo no se podía reproducir en una imagen única, no existía además ningún sistema que lo llevara al papel, la imprenta todavía o el medio tono todavía no estaba impreso. De Fox Talbot lo que inventó es que a partir de un negativo podía obtener infinitas copias. Por eso, y en homenaje a todo esto, y también en homenaje a la magnífica colección que tenemos, y está mal que lo diga yo, de calotipos, que no existe en ninguna otra institución española ni extranjera, hicimos una primera exposición cuando se inauguró el museo, que fue esta es la portada del catálogo. Le llamamos El mundo al revés, el calotipo en España. Lo hicimos, como decía, por dos motivos. Primero, porque tenemos una gran colección de calotipos, y segundo, porque otros países donde fue muy importante la calotipia ya habían hecho una gran exposición. Fue el caso de Inglaterra, país origen de la calotipia, pero también lo hicieron los franceses en el Grand Palais y en la Biblioteca Nacional, con una exposición sobre el calotipo francés, inclusive los italianos con una exposición que se llamó El elogio al negativo. ¿Y cuál fue la primera fotografía que se hizo en España sobre papel? Pues esta que está aquí. Es la plaza, en aquel momento se llamaba la Plaza de Isabel II, creo que se sigue llamando así, estuve hace poco, creo que es exactamente así como se sigue llamando, y es obra de Gladius Wilhouse. Wilhouse era un cirujano y también científico que se embarcó en un yate llamado Gitana, que quiso hacer un recorrido por el Mediterráneo. Desembarcaron en... Bueno, tiene gracia también porque la propiedad del yate era de un señor que se llamaba Lord Lincoln, y Lord Lincoln también tiene mucho que ver en la historia de la fotografía porque fue por así decirlo, el ministro de la guerra de unos años después, cuando Inglaterra participó en la guerra de Crimea. Y digo importante porque fue el primero que permitió que fotógrafos se acercaran a primera línea o a documentar las batallas. Bueno, a lo que iba. Esta es la primera imagen y tiene también su anécdota. Wilhouse descendió en la bahía de Cádiz, se fue hasta la Plaza de Isabel II,
montó el trípode, montó la cámara, midió la luz con las herramientas que pudiera en aquel momento y tomó esta fotografía. Y cuando estaba desmontando todo el aparataje, que debería de ser bastante voluminoso, se le acercan dos soldados. Se le acercan dos soldados y le preguntan que qué está haciendo. Y dice que está tomando un calotipo. Y claro, evidentemente en aquella época, pues hablar de un calotipo, pues me imagino que es como si vas a un pueblo que está en la selva y le hablas que estás haciendo algo en 3D. No había manera, y entonces lo detienen a Wheelhouse por espía inglés, lógicamente, y es llevado a un cuartelillo y lo primero que le dicen es que está acusado de alta traición porque está tomando medidas topográficas de la ciudad de Cádiz, posiblemente pues para una invasión o para lo que fuera. Y bueno, el hecho es que al final, con la intervención del cónsul inglés durante varias horas, logra convencer al jefe del cuartel, el jefe de la prisión en Cádiz, y logran entender de lo que está haciendo es arte, que está tomando algo similar a un daguerrotipo que hacen en las galerías, y es liberado Wheelhouse. Después se embarcan por río hasta Sevilla y hacen las fotografías más interesantes desde el lado, yo creo, estético. Esta es una de las que tenemos, que es de Morris Street en Sevilla en el año, todo esto, 49. Otra de las piezas maravillosas que tenemos es esta. Esta es la edición que hace William Stirling Maxwell sobre España, sobre el arte en España. Se llama Annals of the Artist in Spain. Está formada por 3 libros, sobre todo está dedicado al Museo del Prado y a los grandes maestros, pero sin embargo lo que hace es hacer un cuarto volumen, ya que hace solamente 50 ejemplares y que reparte entre su familia, amigos, conocidos y museos. Y este cuarto volumen de estos Annals está dedicado a la fotografía. Contrata al que es el ayudante de Henry Fox Talbot, el que decía que es el inventor de la calotipia, y hace una serie de imágenes como esta que muestran los cuadros que están en el Museo del Prado. Pero esto es otra vez un fake, esto no es verdad, porque esto no son las lanzas, este no es el cuadro. En aquel momento, en esos años 40, no se podía fotografiar el interior de un museo, no había una cámara que pudiera registrar todo aquello. Y entonces lo que hace es fotografiar grabados que tenía Stirling, porque era un gran hispanista y un gran historiador de arte, fotografía esos grabados y los instala dentro del álbum diciendo, pues bueno, que son las obras de Velázquez o de Goya o de quien sea. Otra de las piezas interesantes que tenemos en la colección es esta, proveniente directamente de la mano de Henry Fox Talbot. Sin embargo, él utiliza un negativo que no es suyo, es un negativo de Soulier-Cluzart, y lo que él intenta es algo que desde el comienzo de la fotografía todos están intentando hacer, y es llevar la fotografía a las páginas impresas, inventar un método por el cual se pueda multiplicar la imagen y se pueda editar en grandes cantidades. Esto es uno de los intentos de Henry Fox Talbot y es un método muy extraño llamado fotoglifo, en el cual no hay plata, sino está formado la imagen por tintas. Otro de los autores importantísimos, el vizconde Vigier, amigo personal de Antonio de Orleans, como todos ustedes saben, pretendiente al trono de España, casado con una hermana de la reina Isabel II, con residencia en Sevilla, que se convirtió un poco en la casa que acogió a literatos, artistas, pintores, etc., y también a fotógrafos. Uno de ellos, el vizconde de Vigier, era amigo personal de Antonio de Orleans, del duque de Montpensier, y en él vemos un tipo de imaginería, por un lado, históricamente importantísima. Esta es la única imagen que hay del puente de barcas. Esos son barcas y con una pasarela la gente pasaba por encima antes de la construcción del puente de Isabel II, pero también por
la forma en la que presenta las imágenes de una rotunda modernidad que prácticamente nace y muere en la figura de el vizconde de Vichy. 2 años más tarde, estas primeras imágenes de Sevilla en este álbum que tenemos abajo, que es un álbum único, no hay más imágenes en todo el mundo, hace otro álbum en el año 53, que es un viaje a través de los Pirineos, desde Francia hasta España, y que, bueno, de este sí hay más ejemplares y nosotros tenemos algún ejemplar como esta imagen que tenemos aquí. Otro de los autores importantes, el mismo que mostraba el autorretrato, el daguerrotipo, Alphonse Delaunay, es uno de los primeros que fotografía tipos en la calle, mostrando pues, esa imagen tan arquetípica que tenían los franceses de nosotros, que nos convertían a todos o en toreros, o en bandoleros, o en cármenes. Y bueno, pues hace sobre todo esta imagen, que es la que nos sirvió para la portada del libro inaugural del museo. Esta es una de Alphonse Delaunay también, del Congreso de los Diputados. Se ve que prácticamente ha cambiado poquísimo, después de 100 y pico años ha cambiado muy poco lo que es la fachada, etc. Y en aquel momento, cuando adquirimos esta imagen, no sabíamos que era de Alphonse Delaunay. Hasta hace muy pocos años no se ha sabido quién era el autor, hasta que a través de los herederos muchas de las imágenes hemos podido adjudicarlas a él. Otro conde, otro diletante de la fotografía, Gustave de Beaucorps. Bueno, aquí vemos el calotipo negativo que tenemos en la colección y el positivo. Tuvimos la suerte, porque casi todos los años Valentín y yo vamos a lo que se llama una feria que hay en París, que se llama Paris Photo, y uno de los años paseando por uno de los stands, vimos, no de cara al público, que dentro estaban manejando unos calotipos. Este era uno de ellos. O sea, calotipo sobre todo se llama a la parte negativa, no a la parte positiva. Y nos parecían de España. Nos acercamos, nos metimos dentro del stand y vimos que estaban manejando cosas como esta. El álbum de De Klerk, importante también. De Klerk es el último gran calotipista que procede de Francia. Él se apunta a una expedición que desarrolla Guillaume Rey hacia Asia Menor, sobre todo intentando documentar los castillos de los cruzados, pero a la vuelta del viaje hay una escala en España, él toma fotografías y hace un último álbum, el sexto, dedicado a España, y tenemos la suerte de tenerlo aquí. Esto es Cádiz, una imagen con una ensoñación muy interesante por lo barroca que es, o esta de la Puerta de Alcalá, la obra de Charles Clifford, ya no en calotipo, sino con el siguiente proceso, que son los negativos de cristal, con lo cual da mucha más calidad que el que una obra tenga que pasar a través de un negativo de papel, porque evidentemente al ser un negativo de papel se difumina mucho más. Estos son ya negativos de cristal, y esto es la traída de aguas a Madrid, tanto esta como esta que está aquí. Son grandes escenografías. Hay que pensar que Clifford tuvo que parar pues, una de las construcciones para que la gente estuviera detenida, o sea que no sé de qué forma, porque evidentemente no habría megafonía, cómo iban avisando que los que están al fondo del todo estuvieran quietos. Pusieron una diligencia en mitad de uno de los puentes. Fue una escenografía pues, que a mí particularmente me recuerda a las películas de Griffith, del Nacimiento de una Nación, o cualquiera de las primeras donde se manejaban grandes masas de actuantes para crear una imagen importante. De las últimas cosas que voy a mencionar ahora está el álbum de obras públicas del año 67. Este se confeccionó porque el gobierno, sobre todo Lucio del Valle, que fue el ingeniero que trajo el agua a Madrid, influyó, parece ser, en Isabel II para que esto fuera lo más importante que presentara España en la exposición universal que hubo en el año 67 en París.
En él se quería mostrar el gran adelanto que tenía España en cuanto a obras públicas, lo que eran carreteras, faros, puentes, etc. Se encargó a dos fotógrafos, a Jean Laurent y a Martínez Sánchez, se dividieron España y fueron documentando con imágenes como esta, el Faro de la Braña o el Puerto del Grao en Valencia, imágenes muy bellas. Otro de los autores importantes que pasaron en España, porque además tenían una tienda abierta al público en Madrid, había una en París, otra en Londres y otra en Madrid, era Alphonse Disdery, el inventor de lo que se llama la carte de visite. La carte de visite es una fotografía, todos seguro que en las colecciones familiares han visto, de unos 12 centímetros de altura, que suelen estar pegadas sobre una cartulina y que pues, puedes hacerlo de forma particular o inclusive se vendían con retratos de grandes personalidades que la gente iba adquiriendo. Se realizaba con una cámara de gran formato, el cual tenía en este caso 8 objetivos y podías hacer un solo disparo en el cual se repetía 8 veces la persona que estuviera delante del objetivo, o por contra podías ir tapando alguno de los objetivos e ir imprimiendo a la persona que estaba delante en distintas posturas. Eso después se recortaba, se pegaba sobre cartulina y se vendía. El hecho es que abajo tenemos la suerte de tener algunas imágenes de Disdery sin cortar, es decir, lo que es la hoja entera. Esta es otra de las imágenes, ya de Disdery, pero que no es carte de visite, sino una de las tomas que toma del Palacio Real. Otra de las joyas que tenemos es este carbón azul. Utilizan una técnica similar a la que años después utilizará Ortiz Echagüe, solamente es que es azul y de un tamaño realmente impresionante, cercano al metro, el cual tuvimos suerte también Valentín y yo en otra de las visitas que hacemos por París. Siempre vamos a una tienda que está en una zona que se llama Le Passage Verdot, que ya no existe, y bueno, pues estuvimos dentro viendo todo tipo de fotografías, no encontramos nada interesante, y cuando salimos fuera, dice, no sé si Valentín y yo, ahí va, y eso que está ahí fuera en el escaparate, aquí como colgado, pues estaba esta, y era la hermana gemela del mismo tamaño, pero solamente en rojo, que es el Alcázar de Sevilla, lo tenían ahí a la venta y lo pudimos adquirir. Todo esto cambia completamente el año 1888, cuando un señor que se llama George Eastman se inventa algo absolutamente revolucionario, que es algo que llama él la Kodak. Con su eslogan 1000 veces repetido, apriete usted el botón que nosotros hacemos el resto, se inventaron una cámara que tenía en un principio 100 disparos y te daban imágenes circulares, te daban una pequeña guía de lo que tenías que hacer, que no podías sacar a una persona a menos de medio metro, que no podías hacer fotografía nocturna, etc. Pero bueno, con ciertas normas podías obtener una imagen muy sencilla. Después de hacer las 100 imágenes, tú las llevabas a la tienda se encargaba de revelar el carrete en aquel momento, ya era celuloide, evidentemente ya no era cristal, y te devolvía la cámara cargada y las 100 copias, si es que las 100 copias habían salido suficientemente bien. Bien, pues este es el cambio importante que da un vuelco a la fotografía. Por un lado, ¿qué ocurre? Que aparecen los pictorialistas. Los pictorialistas a final del siglo XIX, y todo esto que estoy mostrando son obras que tenemos abajo en la colección. Los pictorialistas se rebelan frente a esto, frente al amateurismo, el que todo el mundo pueda hacer una fotografía. Ellos intentan ser artistas, intentan que su fotografía se cuelgue en salones de arte, que la fotografía entre en museos, y entonces cambian completamente la temática de la fotografía,
vuelven hacia una Arcadia soñada, utilizan emulsiones sobre papeles similares a los que son utilizados por el grabado y el dibujo, y ese onirismo, esas imágenes platónicas que tienen mucho que ver con el movimiento de Arts and Crafts o con los prerrafaelitas ingleses, pues generan todo un tipo de iconología que es muy importante tanto en España como en el resto del mundo. Y entramos a Ortiz Echagüe, que todo el mundo conoce. Él hacía placas con su cámara después por contacto obtenía un positivo, este positivo lo metía en la ampliadora, ampliaba al tamaño que él deseaba, por inversión ese positivo daba nuevamente un negativo de papel y ese negativo de papel por contacto y expuesto al sol y después revelado con agua, este es Ortiz Echagüe revelando, obtenía la copia fotográfica. Esta es su primera gran libro, Spanish Köpfe, Cabezas Españolas, que edita en Alemania en el año 29, y este es el libro que también le rendimos homenaje en la inauguración del museo, porque fue el libro que él nunca pudo hacer. Él hizo el libro, esas cabezas españolas en español, quiero decir en España, fue titulado Tipos y Trajes, después hizo España, Pueblos y Paisajes, España Mística, y al final hizo en el año 56, creo recordar, España, Castillos y Alcázares. Y como decía, la fotografía no se podía imprimir. Lo que surgieron en el año 42 y 43 fueron las grandes revistas ilustradas, que después fueron las que tiraron en gran parte de todos los fotógrafos documentalistas. La primera de ellas fue esta que tengo en imagen, Illustrated London News. Al año siguiente, en el año 43, apareció la Ilustración francesa, y esta es la primera imagen publicada directamente de una fotografía. Esto es el año 80, esto es en el periódico el New York Daily News, creo que se llamaba, y es una imagen que se llama Una escena en Shantytown. ¿Por qué cuento esto? Porque hasta el año 85 no se publica en España la primera fotografía. Fue en una publicación catalana también, fue el fotógrafo Heribert Mariez Currena en el año 85, en el que documenta o se ven publicadas las inundaciones que hay en Andalucía, unas inundaciones terribles con multitud de muertos que el fotógrafo documenta y que es capaz la prensa de publicar. Y es cuando ocurre realmente un trasvase también del ideario de los fotógrafos, porque los fotógrafos, los que vivían realmente de la fotografía, o tenías una galería que hacías retratos a la gente, o no tenías otro medio de vida, porque era muy difícil que alguien te pidiera, a no ser que fuera una empresa, que documentaras una industria, un puerto, lo que fuera. O sea, realmente el trabajo estaba dentro de las galerías. Pero con esto que ocurre, con la aparición del medio tono, van a empezar las revistas ilustradas, no ya en el siglo XIX, pero sí a comienzos del siglo XX, sobre todo a partir de los años 20. Y los fotógrafos que antes tenían una galería, como Alfonso en la calle Fuencarral, salen a la calle, empiezan a fotografiar con esos armatostes que tenían dentro de los estudios de las galerías, esos armatostes que eran prácticamente inmanejables en aquel momento, porque eran cámaras muy grandes, porque no se podía enfocar ahora, o no era como un teléfono que te hace todo, sino que había que calcular la distancia a mano, había que colocar la óptica a una cierta distancia, había que intuir cuáles eran las condiciones de luz para colocar los diafragmas correspondientes, y toda esa gente que tenía esos estudios se inventan una nueva profesión, que es el documentalista, el reportero. Y nosotros tenemos también una buena representación de todos ellos. Este es Alfonso, Luis Ramón Marín,
El Archivo Más, Luis Escobar, Brangulí. Inclusive también tenemos documentación de grandes autores fuera de España, como Edward Weston, es uno de los grandes de la historia de la fotografía, que fotografía a un bailarín español que estaba de gira con obras de Falla por todo Estados Unidos, que lo fotografía en California. También tenemos fotografía de autores importantes europeos, he puesto solamente una, esta de Henri Cartier-Bresson, o documentaciones más extrañas, como un álbum que tenemos de Sicart sobre unas supuestas apariciones que hay en Ezquioga en el año 31 y que maravillosamente Sicart documenta. Hemos hablado del pictorialismo y del documentalismo, prácticamente antagónicos. O contra ello, a partir de ello, aparecen las vanguardias. Finales de años 20, años 30, tenemos una buena representación. Aquí saco unas cuantas, por si no nos da tiempo a verlas abajo. De Catalapic, de Josep Sala, de Emili Godes. Algunas que son muy interesantes por ver los tres procesos: la fotografía de Emili Vilá, el boceto que hace a partir de la fotografía y el cartel final grande que es utilizado comercialmente. Algunos más, Josep Alemany, un doble retrato, aunque no es una pieza compuesta, sino que es un retrato de Salvador Dalí que le hace Buñuel y un retrato de Buñuel que le hace Salvador Dalí, imágenes del rodaje de la Edad de Oro, Picasso fotografiado por Man Ray, José María Izpurúa, gran arquitecto y artista que tenemos la suerte de contar con toda la obra que ha quedado de él aquí en el museo. Este es el boceto suyos. ¿Y qué ocurre? Y no quiero enrollarme mucho más, siendo un poco rápido. En el año 36, muchos de los grandes reporteros mundiales vienen a España para documentar la Olimpiada Popular de Barcelona. La Olimpiada Popular de Barcelona está confeccionada para luchar contra la Olimpiada de Berlín. Es una Olimpiada, pues evidentemente, visto desde los ojos de la izquierda, pero muchos países son apoyados y muchos de los grandes reporteros vienen a España a documentar la Olimpiada Popular. Pero ¿qué ocurre? Que pocos días después es el alzamiento y esos fotógrafos que han venido a hacer esa documentación se quedan a documentar la guerra civil. Hay muchas imágenes de la guerra civil, también libros interesantes como este de The Cinemaking de Robert Capa, fotografías de Josep Renau que normalmente solamente quedan carteles, Centelles, Rebay es uno de los brigadistas internacionales. Tenemos una serie de fotografías, sobre todo, que documentan a la gente durmiendo en el metro de Madrid, o cosas mucho más terribles, como este álbum del Comisariat de Propaganda, que son imágenes que son utilizadas, evidentemente, así como la izquierda, pues presentaba las imágenes del otro bando para decir lo terrible que era el otro bando y lo atroz. El otro bando pues acaba también casi siempre con imágenes de muertos. O estas de Namuth y Reisner, que también fotógrafos que vinieron a documentar la Olimpiada Popular de Barcelona. O carteles maravillosos, como este de Catalapic, una de las grandes, yo creo que, imágenes que tenemos, un cartel muy grande, cercano a los 2 metros. Del otro bando también hubo autores muy interesantes, como José Comte, que hizo unas imágenes muy en similitud con la que se hacía en la Alemania o a las películas que hacía Leni Riefenstahl, pero también, curiosamente, con Rusia en construcción, con las imágenes de los documentalistas soviéticos. También tenemos del otro lado, lógicamente, y en los años finales de la guerra, lo que hizo Jalón Ángel, el retrato de toda la cúpula militar del lado franquista, empezando evidentemente por Francisco Franco,
o imágenes de la triste posguerra española, donde muy pocos podían fotografiar porque es que no había ni película, quedan algunas tarjetas postales, o esta imagen del entierro de José Antonio cuando lo traen desde Alicante a hombros hasta Madrid para enterrarlo en el Valle de los Caídos, o sorprendentes imágenes de Barcelona, esto es Barcelona, aunque esté con cruces gamadas durante los años 40, en exposiciones y presentaciones de los jerarcas nazis que estaban en España. Y bueno, también tenemos autores importantes, salto ya a los 50 porque ya no es mi hora. Estas de Eugene Smith, que son publicadas en Life. El gobierno español intenta tapar todo esto, pero es publicado. Tenemos algunas de las imágenes que hizo Eugene Smith en Deleitosa en los años 50, intentando dar una imagen al mundo de la realidad, de cómo estaba Extremadura, de la extrema pobreza, etc. En esos mismos años 50, estos señores que están aquí, que son los autores más importantes de los años 50 y 60, tenemos una muy buena representación de todos ellos. Tenemos el archivo entero, nos hizo una donación el fotógrafo Rafael Sanz Lobato hace justo unos meses antes o unos meses después de la inauguración del museo. Y por último decirles que para la parte contemporánea, seguiría años 70, 80, 90, pero para finalizar y poder bajar, diría que para los artistas contemporáneos lo que ideamos fue un procedimiento distinto, es decir, nosotros somos un museo pequeño, contamos con unos recursos económicos muy limitados y no podemos competir con las grandes instituciones. Entonces lo que se nos ocurrió es un programa que llamamos Tender Puentes, en el cual invitábamos a los artistas a estudiar la colección, a estudiar la colección del 19 y de comienzos del 20, que tiene muy poca voz, que hay muy pocos documentos textuales, que la investigaran y que a partir de ahí, si encontraban algún nexo común con su obra particular que estaban haciendo, realizaran una obra, dejaran una memoria escrita y, bueno, pues a partir de eso hemos creado, creo, una gran colección de artistas contemporáneos. Muchos de ellos han estado expuestos por una u otra razón, en alguna de las exposiciones que en estos 3 años llevamos haciendo, y también quedan reflejados, como todos ustedes saben, por unos pequeños libritos en el que viene la reflexión del artista, el por qué ha elegido unas imágenes, en qué se ha inspirado y por qué ha hecho la obra correspondiente, que bueno, que todos tenemos el privilegio de poder disfrutar aquí en el Museo de la Universidad. Y nada más, siento haberles aburrido tanto y mil gracias.